Hola, bienvenida a esta mesa redonda en la cual vamos a hablar de la vulnerabilidad de mujeres y menores frente a situaciones de conflicto familiar y también hablaremos del tema de la trata de niñas, de mujeres, de adolescentes, la trata sexual. Estamos dentro de un programa Fortaleciente, un programa subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y en el cual vamos tratando desde diferentes perspectivas pues, todo lo que es la prevención y el abordaje para erradicar ese gran lastre que supone la violencia de género. Ponemos nuestro granito de arena y hoy nos acompañan en esta mesa redonda 4 grandes profesionales vinculadas cada una de sus áreas a pues, todo el trabajo que va fortaleciendo a la mujer. Tenemos a Yolanda Aguilar. Yolanda Aguilar es psicóloga clínica, es fundadora y presidenta de la Asociación Sin Maltrato, además de psicóloga, neuropsicóloga infantil, hipnóloga, pues una larga trayectoria también, pues es especialista en intervención en el tema de la violencia de género. Tenemos también a Cristina Jordá. Cristina Jordá es abogada, es procuradora en los tribunales y ejerce hace más de 30 años una larga trayectoria que además pues, ha ido afianzando y ha ido pues, haciendo más densa y más rica con esa especialización en el tema de la mediación. Igualmente es miembro fundador de la asociación Pórtico Mediación. También tenemos a María Ángeles López. María Ángeles López es trabajadora social e igualmente pues, trabaja en un centro educativo y nos va a aportar ese granito de arena desde la visión del trabajo social. También miembro de la asociación Pórtico Mediación. Y Marina Les, psicóloga sanitaria general, también especialista en el tema de menores, en el tema de infantil, tiene también pues, todo lo que es la trayectoria para prevenir el suicidio y para prevenir pues, situaciones conflictivas con menores y adolescentes. Y bueno, pues entre las 4 vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo pues, diferentes perspectivas de esta cuestión tan importante que supone cómo afecta pues, las situaciones de conflicto y las situaciones que se van generando a nivel del ámbito familiar. Empezamos, Yolanda, quisiera que nos dieses tu punto de vista en cuanto a cómo puede enriquecer, cómo puede intervenir o qué puede hacer la mediación familiar en situaciones de conflicto. ¿Cuál es el papel de esa mediación familiar? Bueno, la mediación familiar es un método para facilitar y para ayudar a resolver muchísimos conflictos cotidianos y conflictos a veces complicados de la convivencia y del día a día, y a veces conflictos pues tanto de herencia, de relaciones familiares, madres, hijos, de situaciones, o sea, situaciones de conflictos en las parejas, separaciones. En todos los ámbitos donde realmente hay conflictos, siempre se puede dar la mediación, siempre y cuando no estemos hablando de violencia de género, porque el intentar resolver, o sea, intentar llevar la mediación como una técnica para solucionar esos conflictos, se necesita ver una equidad, una situación de que estén los dos a la misma posibilidad de conseguir en igualdad, o sea, de conseguir ambos ganan y de ir consiguiendo que ambos o varios de los implicados se sientan bien y se sientan satisfechos. En el caso de la violencia de género no es este el caso, ¿vale? Si quieres puedes comentar, si quieres puede ampliarlo también Cristina y María Ángeles, si queréis comentar también un poco sobre esto. Sí, pues damos la palabra a Cristina, sí. Hola. Efectivamente, la ley prohíbe expresamente la utilización de la mediación en el tema de la violencia de género. Pero es efectivamente, como has dicho tú, Yolanda, por que no existe igualdad de partes. Normalmente la mujer víctima siempre va a estar o amenazada o va a sentir miedo, entonces no va a ir voluntariamente a esa mediación. Por eso, como se presume que esa va a ser la actitud de la víctima, por eso está expresamente prohibida. Si bien a un nivel preventivo o para solucionar relaciones conflictivas,
que puedan surgir alrededor de lo que es un matrimonio o una pareja con violencia de género, sí podría ser positivo, ya que, por ejemplo, por poner un ejemplo que es lo que más suele aclarar, las posibles relaciones que pudieran tener los hijos de la pareja con respecto a la abuela, por ejemplo, madre del agresor. Muchas veces esas abuelas no tienen la culpa ni de la relación de su hijo, ni del maltrato, y muchas veces se ven combinadas a no tener relación con esos niños. Pues ahí, en vez de iniciar otro proceso judicial, sería, por ejemplo, la vía de la mediación un método ideal para solucionar, por ejemplo, ese tipo de problemas, pero más bien en relaciones alrededor de lo que es la violencia de género, que evidentemente sería ilegal utilizar la mediación. Cristina, hablabas del tema de menores y quisiera preguntarte, María Ángeles, haciendo un poquito, pues tomando, ¿no?, testigo a lo que comentaba Cristina, el tema de menores, estamos contando que bueno, van siendo partícipes de toda esta situación. Quisiera que nos comentase un poquito cómo esos menores, pues se ve también esa relación a veces de conflicto con los progenitores, ¿qué papel juega la mediación en estos conflictos? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo es el abordaje de esos problemas que se van dando de los menores con la familia? ¿Cómo se puede intervenir? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que tanto a nivel escolar o familiar, la agresividad en los menores está creciendo de una forma bárbara. El problema no es solo que incluso no es únicamente con menores varones, sino que también está aumentando mucho la agresividad con mujeres. Y estas mujeres están aceptando lo que es esta violencia en su familia, en sus conductas, porque no solo la ejercen, sino que consideran que es normal que la ejerzan contra ella. Entonces nos vamos encontrando con un problema de agresividad de menores a su familia, lo que actualmente llamamos filioparentalidad. ¿Qué puede hacer la mediación? La mediación es una herramienta de trabajo que nos va a permitir sobre todo prevenir. Y desde las escuelas se está trabajando mucho todo este sistema de prevención. A cada edad hay que ir enseñándoles de una forma diferente y unos métodos distintos, incluso desde que son muy pequeños hasta que van siendo más adultos. A nivel familiar, ¿qué podemos hacer? Llegar normas, llegar a acuerdos, para evitar que estos conflictos lleguen a mayor. Entonces, es una herramienta fundamental en este sentido, de ir evitando, de ir llegando a pequeños conflictos, que las personas sean escuchadas, porque los menores también tienen sus necesidades, también tienen sus problemas y se sienten muy incomprendidos. Entonces, para evitar y ser escuchados, ser atendidos, no hay nada mejor que los métodos de mediación. No sé si Marina, sí, perdón, María Ángeles. Le quería lanzar también, con esto que ibas comentando, Marina, ¿cómo afectan directamente? ¿Qué conflictos se detectan en los menores? Pues sí, en los menores, ¿no? Entiendo que en el ambiente de casa, ¿no? Los conflictos pues en primer lugar en la construcción de la personalidad misma, en lo que todo se refiere a la autoestima, al tema de los pensamientos, las creencias, la carencia emocional que van notando, por supuesto, cuando se van encontrando en situaciones donde son partícipes de esos conflictos, aunque no se les haga partícipe, pero el hecho de que estén en medio, el niño ya está, o la niña ya está sintiendo que es su culpa y ya está involucrado de una forma en la que no, de repente se ha visto en un conflicto, ya sea verbal o físico, ¿no? En el peor de los casos, el cual le va a afectar en la construcción de sus pensamientos, de sus creencias, le va a afectar también en la falta de cariño, en lo que no está teniendo y en los derechos fundamentales del menor que no se le están dando, y no se le están dando porque en esos derechos está el sentirse seguro. Y la niña en casa, para desarrollarse bien, necesita sentirse segura, entonces le va a afectar en el momento en el que está sintiendo, ¿no? Lo que le provoca esa discusión o esa pelea, y también a largo plazo, es decir, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, porque van a ser adultos y adultas con una tendencia y con una predisposición a trastornos de ansiedad, síntomas depresivos, de bajo estado de ánimo,
van a tener también quizás más facilidad para entrar en relaciones no sanas porque han visto en casa ya peleas y las han normalizado, han visto conductas más agresivas, han visto también un estilo de comunicación que no es el adecuado normalmente, ¿no? Cuando hay conflictos familiares no hay un estilo de comunicación asertiva, quizás puntualmente sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces el menor, que ya sabemos, y la menor que aprende por observación, eso lo ha interiorizado y ese estilo de comunicación no asertivo, ¿no? O pasivo en el sentido de que se va a callar y no va a exponer y no va a defender sus derechos, tanto en la escuela, que puede ser también víctima, está más predispuesto a ser víctima de situaciones de bullying o de acoso, y más adelante puede llevar ese estilo de comunicación pasivo al trabajo, que le va a afectar también, y puede ser víctima de acoso laboral, y luego en el resto de situaciones de pareja, con lo cual puede saltar de ese estilo pasivo que decimos también a un estilo agresivo, en el cual va a imponer siempre, va a intentar controlar, va a intentar dominar, va a intentar dominar y controlar y agredir, que es lo que ha visto en esos conflictos que se le ha, pues que ha sido testigo en casa. A nivel somático, pues un montón de cosas que también se están viendo, ¿no? De dolores de cabeza, dolores de estómago, pensamientos suicidas también. Es importante, como decía la compañera, intentar solucionar, siempre y cuando no haya violencia de género, esos pequeños conflictos en el caso que se pueda tolerar y permitir una mediación, en el cual los menores también se van a ver beneficiados. Hay muchísimas consecuencias en todos los niveles. Porque en ese aspecto, desde el ámbito educativo, María Ángeles, ¿cómo se previene? ¿Cómo se plantea pues, que justamente se puedan prevenir esas futuras, o esa posibilidad de violencia de género? O en general, como trabajadora social, ¿cómo lo ves? La verdad que es difícil, porque hasta que no llegan los casos a los servicios sociales, no podemos trabajar sobre ello. La mayoría de las veces llegan a nosotros a través de los medios judiciales, cuando lo ideal sería que fuera un método alternativo, que fuera paralelo a la vía judicial y no ya dentro de una vía judicial. Entonces, hay muchos padres que reclaman centros privados o incluso lugares donde poder hacer este tipo de terapias y este tipo de aprendizaje para ir evitando y mejorando la comunicación familiar. Es difícil de detectar, normalmente es la familia la que lo detecta y la que tiene que pedir ayuda. Y desde luego los servicios sociales tenemos que ofrecerlo. Uno de los caminos que más se utiliza también son los centros escolares. Pero aquí hay un gran problema, y es que los propios docentes no están cualificados para detectar este tipo de problemas. Y después también hay que saber mirar y observar bien cuando es real, cuando no lo es, porque no podemos encontrar que simplemente es una pelea familiar puntual. Entonces habría que resolver ese problema en ese momento, pero no llega a más. Hay que ver cuando es algo constante, reiterado, que va provocando un problema más a largo plazo. Entonces muchas veces los propios menores hablan con padres, hablan con compañeros, a veces se habla con profesores. Asignaturas transversales en los centros escolares. Mejorar la comunicación con los alumnos, mejorar la comunicación con los padres y preparar a los docentes. Hay que ir preparando también con diferentes talleres, tanto a los padres como a los docentes, para que puedan detectar todos estos casos. Y después siempre tener una ayuda por detrás, que son los servicios sociales, donde el médico de cabecera puede perfectamente ayudar, poner en contacto con el trabajador social, y dentro del trabajo social lo que pretendemos siempre es prevenir. Prevenir y dar las herramientas para que se sientan apoyados y se sientan cubiertos. Importante, ¿verdad? Ese trabajo en equipo, como comentas, que importante para prevenir y para poder no llegar al problema como tal, sino poder evitar ese tipo de situaciones que tanto daño hacen. Importante. Yolanda, justamente estamos hablando de esta situación de la violencia de género. ¿Existe un perfil? ¿Podemos plantear un perfil de la mujer que es víctima de violencia de género? Un perfil psicológico, me refiero. Como tal, no existe, ¿vale? No existe ningún perfil como tal de una persona
con unas características determinadas va a padecer o no va a padecer violencia de género. Cualquier mujer, realmente cualquier mujer a lo largo de toda su vida puede padecer violencia de género. No estamos ninguna de las mujeres libres de poderlo padecer, porque es una situación, es una lacra social que la vamos a encontrar en muchos ámbitos de nuestro día a día. Y desgraciadamente es algo que podemos encontrarnos. Lo importante es fortalecer a esa persona, a las mujeres, ir ayudando a que tengamos más fortaleza para evitarlo. Evidentemente la mujer, como antes ha estado comentando Marina, que desde pequeñita ha ido sufriendo situaciones de violencia y ha normalizado muchas veces esas conductas, va a ser más permisiva, va a permitir más aguantar una situación de violencia y no va a poner límite desde el comienzo de esa relación, va a consentir que esa relación cada vez vaya cogiendo poder y vaya generando cada vez más daño hasta llegar a situaciones tan graves como pues, que puedan en peligro su vida, o menos graves, pero sí situaciones de enfados, de peleas constantes, de situaciones de humillación, de sentirse totalmente infravalorada, agredida y a veces, en muchos de los casos también con palizas y con, se puede decir, con conductas violentas físicas, no solamente psicológicas. Ten en cuenta que muchas veces se considera la violencia de género, a muchas personas lo consideran como desde el punto de vista solamente de esas palizas o de ese daño, cuando la violencia empieza desde el insulto constante, desde la humillación, desde el quitarle importancia a todo lo que hace, quitándole su papel de saber hacer las cosas, de poder realizar las cosas, que a la persona cada vez va perdiendo su personalidad, va perdiendo su seguridad y se va quedando pequeñita, hasta que llega un momento en que no se siente capaz de nada, y es cuando la persona que le maltrata o que le hace daño va cogiendo ese poder y esa dominación que va dejándola cada vez con más dificultad de pedir ayuda y de salir. La mayoría de las veces, casi siempre la mujer que es víctima de violencia se siente culpable de lo que ha ocurrido, porque desde el principio, casi desde el principio, el maltratador, la persona que realiza ese acto, siempre le recuerda que por culpa de ella ha perdido los nervios, que por culpa de ella ha realizado esto, que por culpa de ella, con lo cual va normalizando esa culpa y se va acostumbrando a que ella es la culpable de lo que está realizando, y por eso muchas veces no pide ayuda y se calla y se aguanta y sigue siendo, se puede decir, la sufridora de una relación dañina y perpetua que está manteniendo un daño constante y permanente. El perfil, por tanto, como os decía, no existe, simplemente hay más probabilidades, es más frecuente que pueda ocurrir cuando ha habido esas situaciones de vivencia normalizadas y han sufrido esas situaciones de maltrato desde la infancia. Muchas gracias. Sí, por tanto, importante, ¿no? El poder fortalecer, ¿no? En cualquier ámbito y en cualquier momento vital, ¿no? Con este proyecto es lo que estamos intentando entre todas conseguir, el poder fortalecer a la mujer y poder conseguir que desde todos los ámbitos la mujer se enriquezca y tenga esa fortaleza para poder prevenir y decir no a la violencia y poder tener las herramientas necesarias desde el curso de habilidades sociales que estás dando tú, Mariola, desde mediación que estás dando para poder, antes de que se produzca el hecho, pueda dar los pasos para solucionar que lo está dando Cristina, emociones para aprender esas emociones que lo está dando Marina, el curso de emprendimiento para ayudarla a que ella tenga capacidad para salir por sí misma de situaciones. O sea, se está buscando, gracias entre estas asociaciones un poco, y gracias a la subvención de la Junta de Andalucía, esa apuesta por nosotras de intentar ayudar a fortalecer a las mujeres andaluzas y a todas las mujeres en general. Y se va a ir consiguiendo. Y qué importante también que en estos talleres haya hombres también apuntados. Es importante también en trabajar muchos hombres. Es necesario. Es necesario. O sea, si no fortalecemos a la mujer y no enriquecemos también a los hombres para que entre todos realmente hagamos una asociación, una sociedad más sana. Hablamos de sociedad y un problema también social que, por desgracia,
pues nos vamos encontrando, aunque esté pues, bastante más callado, ¿no? Y se hace bastante menos eco, es el de la trata sexual, el de la trata de mujeres, de jóvenes, de niñas con un fin sexual. ¿Qué diferencia, Cristina, habría entre la trata sexual de personas y qué se distingue del tráfico ilegal de personas? Porque ahí tenemos como términos que se pueden a veces quizás confundir. Hola, pues sí, realmente la trata de personas tiene bastante relación con el tráfico ilegal. Lo que pasa que la trata es el secuestro, el traslado de las personas desde una ciudad, desde un país de origen y la acogida en otro bajo amenazas, engaños y con fines de explotación. La explotación en la trata bien puede ser laboral o para tráfico de órganos, que también existe, o sobre todo con niños para la mendicidad y para mujeres con la mendicidad, y para el abuso sexual y la prostitución. En ese caso estaríamos hablando de trata sexual. La diferencia es en que aunque en un principio estén bastante unidas ambos delitos, porque son tanto la trata como el tráfico ilegal de personas son delitos, en el tráfico ilegal existe un consentimiento. Aunque previamente hayan sido engañadas de lo que va a ser su destino en el país de acogida, ellos consienten con ese tráfico ilegal, ellos consienten en trasladarse, por ejemplo, en pateras. Mientras que en la trata sexual no hay consentimiento porque o lo han dado bajo amenazas o bajo engaño. También el lucro, en el tráfico ilegal, el lucro es al inicio, las personas pagan lo que es el viaje, mientras que en la trata sexual el lucro del explotador viene después. En el país de recepción o de acogida es donde ya se la explota sexualmente o laboralmente. Y también hay un pequeño matiz a nivel de que el tráfico ilegal es transnacional, normalmente surge en un país y se realiza, o sea, el traslado hacia otro, mientras que en la trata sexual el delito se comete ya en el país de acogida, que es donde va a ser explotada. Desde luego, como mencionas, es un problema callado. No somos tan conscientes, como parece como que nos queda más de lejos y no somos tan conscientes, pero después del narcotráfico y del tráfico de armas es la actividad delictiva que mayores beneficios trae para el explotador, para el delincuente. Sin embargo, parece como que queda ahí alejado y conlleva, sin duda alguna, una feminización de la pobreza y ataca a las personas más vulnerables, que suelen ser las mujeres y menores, en lo que es la trata. En ese sentido, ¿existiría, antes preguntaba por el perfil de la mujer víctima o posible víctima de violencia de género, ¿existe un perfil para este tipo de mujeres? Hay mujeres que de alguna forma, pues por su condición, por sus vivencias, están de algún modo pues con mayor predisposición a que se pueda abusar de ellas de este modo. Sí, normalmente, aunque también existe, como hemos dicho, hay trata de hombres, pero es ínfima. En un 98% la trata es sobre mujeres y niñas. Y el perfil de la mujer que sufre trata sexual suele ser en situación administrativa irregular en España, porque normalmente, como vienen ilegalmente, tienen una situación irregular aquí. También tienen normalmente pendientes cuestiones penales con la justicia. Suele ser joven, porque como la explotación va a ser sexual, suelen tener de 18 a 35 años, con un perfil educativo medio bajo.
y con bastantes cargas familiares, ya sea en el país de origen o incluso en el de recepción, con niños a cargo porque el marido o la pareja los ha abandonado, o familiares enfermos a cargo. Y luego también en Andalucía en concreto es que somos la puerta de Europa para este tipo de delitos. Entonces, estas mujeres, su destino es ser prostitutas de invernadero o de cortijo, o en los polígonos o en los clubes de alterne. Esa lamentablemente es su destino y el perfil de este tipo de mujeres. ¿Y cómo se puede, estamos hablando de prevención, cómo se podría detectar, cómo se puede de alguna forma pues, prevenir? ¿Qué se puede hacer frente a esto? Detectar, vamos a ver, hay dos tipos de mujeres víctimas. Podemos considerar unas víctimas de primera, aquellas que cuando llegan aquí se dan cuenta del engaño y lo denuncian y dan ese paso al frente y colaboran con la policía, pero esos son las que menos. La inmensa mayoría pues no se identifica con su situación, porque pese a que sea consciente, pues esa conciencia la mitiga con las drogas, con el alcohol, con las pastillas, aparte de que no tiene una red de apoyo en el país que la recepciona donde se puede apoyar. El único apoyo que tiene es su explotador. Normalmente es la pescadilla que se muerde la cola porque no pueden salir de esa situación. Se encuentran indocumentadas, sin dinero, vigiladas, porque normalmente estas mujeres están en los clubes de alterne, que si entran o salen, siempre acompañadas de alguien que las vigila, o si están allí, si te das cuenta, todos son candados, barrotes, no tienen, a la hora de hablar con ellas, no tienen, se ven como que tienen unas instrucciones dadas, no dan explicaciones sobre su trabajo, físicamente se encuentran desaliñadas, tienen enfermedades de transmisión sexual. Son personas que psicológicamente también tienen trastornos de personalidad, porque son mujeres que viven en permanente violencia, violaciones, y para mitigar esa situación, ya te digo, muchas veces a lo que recurren es a las drogas, al alcohol, a las pastillas. Pobre gente, sin duda alguna. Creo que es importante también saber, ¿no?, y transmitir que se puede salir de esta situación, ¿no? Que no es complejo, es difícil, cuando estamos hablando de mafia, estamos hablando de situaciones bastante complejas, pero es importante transmitir el mensaje de que se puede salir, que se puede contar con el apoyo necesario y con el apoyo pues, de la institución de asociaciones de lugares donde pueden acudir. Tomando también el tema a nivel sexual, quisiera, Marina, que nos comentases una cuestión que nada tiene que ver con esto, pero es que seguimos tocando, ¿no?, el tema sexual, que tiene que ver con la cuestión del grooming, del sexting. Quisiera que nos explicases esas palabras, ¿no?, que se van metiendo en nuestro vocabulario, por desgracia, esas palabras anglosajonas. Y bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo podrían los padres evitar o saber que sus hijos, sus hijas, puedan estar sufriendo este tipo de situación, este tipo de acoso? Bueno, pues ahí en el tema de las redes, ¿no?, y de este tipo de... el grooming, que es como una pederastia adaptada, ¿no?, a las redes sociales, lo más importante se basa mucho en la comunicación intrafamiliar que se va creando desde pequeñitos, porque una vez que llegamos a la adolescencia, ya de por sí hay el adolescente no va a tender a cortar muchas partes de la comunicación con sus padres, a veces, no siempre. Entonces es muy importante cómo se ha abonado esa comunicación desde pequeñito.
Por tanto, yo le diría a los padres de niños ya más jóvenes, que se dedicasen a formar y a fortalecer ese vínculo de comunicación. Es como la prevención de esos conflictos en las redes por parte de otros adultos, ¿no? Como en el grooming, y en primer lugar que se dedicasen a crear ese vínculo de comunicación. Después, el tema del sexting es digamos que son las imágenes, ¿no? El tráfico con imágenes de connotación sexual que pueden tener los adolescentes, y ahí hay que entrenar al adolescente en lo que es la adolescencia. Tienen que saber que en esa etapa se produce hay una inocencia también que caracteriza al adolescente, y por tanto se va a tender a confiar muchísimo en los amigos, y eso es muy bonito. Es muy bonito que tengan esas relaciones de confianza, pero también hay que decirles lo que puede pasar con eso, y que el hecho de que yo pueda confiar en mi amigo o en mi amiga no significa que vaya a hacer todo lo que le pida, que también, digamos, puede, en el caso de que yo le pase imágenes o vídeos, puede hacer cosas con esas imágenes y con esos vídeos que me perjudiquen bastante. Ahí hay que decirle dónde están los límites, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el caso con las imágenes o con ese material más íntimo en las redes. Ahí hay que entrenarlo, decirle hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Y decirle también cómo va a funcionar su cerebro, que eso es muy importante, porque el adolescente puede pensar, bueno, mamá, sí, ya me lo has dicho, ¿tú te crees que soy tonto? O comentarios donde él se va a reforzar que su personalidad es más independiente, porque lo que quieren los adolescentes es mostrar esa independencia, y muchas veces las van a mostrar en conductas que no están de acuerdo con los padres. Entonces así van reforzando también que ellos son más maduros y más mayores. Eso está muy bien, ¿vale? Que ellos se sientan más maduros y más mayores. Pero hay que decirles que ese cerebro no está preparado realmente para ver esa consecuencia como a lo mejor lo podemos ver los adultos. Por tanto, eso lo tienen que saber, y no significa que su cerebro funcione mejor o peor. Y me refiero a que en la adolescencia todavía no se ha terminado de formar esa parte frontal, ¿no? Que es la que va a hacer que ellos vean que una causa tiene una consecuencia. Y no solamente eso, sino que aprendan de eso. Hasta que tienen 25 años, normalmente no van a aprender, van a cometer el mismo error, digamos, se van a tropezar más veces con la misma piedra, por así decirlo. Entonces, hay que enseñarles que si pasan una foto, no, esto lo trasladamos al tema del sexting porque me parece bastante importante en todos los aspectos, pero vamos a trasladarlo al tema del sexting. Entonces, si ellos han pasado una foto, un vídeo, y el compañero o la compañera lo ha metido en redes, y no más que eso, y aparte de meterlo en redes, a causa de esa subida a las redes o de eso pasarlo entre los compañeros, se ha producido y se ha desencadenado el ciberbullying o el bullying, que pasa muchas veces, ¿vale? Que como consecuencia del sexting, pues desencadena en el aula o en el colegio que esa foto o ese vídeo empieza a circular y ya desencadena lo que es el fenómeno del bullying. Entonces, si lo hace una vez, pues hay que decirle, mira, te ha pasado esto, no reprochárselo, ¿vale? No hacer que se sienta culpable porque ella de por sí o ella se va a sentir culpable, quitarle carga porque ella ya de por sí tiene una carga emocional muy fuerte como consecuencia de lo que ha pasado, siente vergüenza, siente culpa, siente malestar, va a sentir tristeza, miedo. Entonces ahí normalizar que esas emociones es normal que le haya pasado en esa situación, no culpabilizar y explicarle, como he dicho, que en esa situación, como consecuencia de su desarrollo cerebral y madurativo, va a tender a hacer unas conductas de riesgo, las cuales no vamos a aprobar, porque es un delito y aparte le pueden hacer mucho daño. Le vamos a avisar, le vamos a entrenar. Si no ha pasado, mejor, pero aún así le vamos a educar. No por educarlo y decirle y hacer el sexting un tabú y hacer la educación sexual un tabú, no va a caer en eso. Al revés, hay que educar, hay que sacar, hay que verbalizar, hay que manifestar en casa todos los riesgos que estamos corriendo, porque es un fenómeno que cada vez se está produciendo más, y que por culpa de ese fenómeno del grooming, del sexting, del ciberbullying y del bullying, hay muchos adolescentes que están desencadenando pensamientos suicidas y que está ocurriendo el suicidio consumado. Y vamos a acordarnos de que el suicidio consumado en adolescentes a partir de 15 años es la segunda causa de muerte. Solamente lo supera en la enfermedad del cáncer. Es que es muy duro.
Entonces hay que hacer, desde mi punto de vista, una prevención educativa. Y en casa, ¿qué le diría a los padres? A los padres lo comento ya rápidamente. Verbalizar, entrenar, educar, hablar, construir vínculos de confianza. Si mi adolescente y mi niño, mi niña tiene cambios de humor cuando cierra el ordenador, cuando recibe mensajes por el móvil, cuando habla con alguna amiga, esos cambios de humor, ¿por qué? Voy a acercarme, voy a ver qué le pasa. ¿Estás bien? Cuando quieras hablamos, estoy aquí, ya lo sabes. A lo mejor he estado en más tiempo que no me he ocupado de ti porque he estado con más carga de trabajo, pero eso no significa que no puedas contar conmigo. Puedes hacerlo cuando tú quieras y si te pasa algo ya sabes que yo estoy aquí, no te voy a culpabilizar, no te voy a reprochar. Es normal que en estas edades tengas diferencias con tus compañeros, puedes llegar hasta aquí y aunque tengas mucha confianza con tus compañeros también te pueden decepcionar y decirle que es una edad en la cual vamos a tener relaciones muy cambiantes, otras serán para toda la vida, ¿no? Y todos tenemos algún amigo de la infancia y de la adolescencia, pero muchas de ellas se van a ir transformando. Y en esa transformación puede haber envidia, puede haber celos, puede haber cambios de pareja que den lugar a que esas imágenes que se han pasado pues se utilizan en contra del adolescente o del menor. Creo que más o menos no se ha comentado. ¿Hay alguna pregunta más sobre este tema? Sí, muchas gracias, Marina, muchas gracias. Sí que quisiera, María Ángeles, que nos comentases, pues justamente hablando de temas adolescentes, sí, desde tu labor también como trabajadora social y bajo dentro del centro educativo, si detectáis posibles causas donde el adolescente puede estar sufriendo pues, conflictos, donde puede estar sufriendo, si se detectan tanto este tipo de situaciones que comentaba Marina como otras, ¿no? A nivel familiar. ¿Se detectan estos conflictos? ¿Se detectan conductas violentas? Repite, Mariola, se te ha perdido la voz. Sí, un momentito. Sí, ¿se detectan conductas violentas en los adolescentes? ¿Se detectan casos en los cuales se ve o se está percibiendo que los adolescentes están sufriendo situaciones de conflicto, situaciones que puedan llegar incluso, como comentaba Marina, pues a estar viviendo situaciones de acoso a través de redes? Bueno, detectarse siempre se van detectando casos. También es verdad que el sistema educativo no es igual en todas partes. Tenemos hoy lo que es la enseñanza privada, enseñanza pública, hay lugares, barrios más buenos, barrios más malos, entonces siempre va a haber lugares donde puede haber más agresión que no. Yo, por ejemplo, estoy en un centro privado dando clases y a mí me gusta, a pesar de que voy dando clases de empresa, me gusta mucho hablarle, por ejemplo, ahora ha salido un código penal para adolescentes por Fermín Villarrubia, se lo aconsejo mucho a los familiares y a los niños, porque es muy cortito, donde nos indica, como venía diciendo mi compañera, qué delitos penales pueden cometer los menores y sus consecuencias. Eso le hace atraerse al niño hacia las consecuencias que pueden tener sus actos y qué le puede ocurrir y meterse un poquito más en la realidad, porque no somos conscientes que a lo mejor robar un móvil parece una tontería o darle una guardada a mi novia, y sin embargo no sabemos que puede tener un delito penal y una consecuencia de prisión, de una multa grave. Entonces hay un código penal para adolescentes, como he dicho, de Fermín Villarrubia, donde es muy cortito y muy adecuado para los jóvenes para que entiendan las consecuencias de lo que está ocurriendo. Perdona, pero quería contar esto porque es muy interesante, porque es un documento muy cortito y está hecho aquí en Málaga y ayuda mucho a verse al alumno en la realidad de los jóvenes. Después, por otra parte, como docente es muy difícil ver lo que está ocurriendo, ver cuando hay de verdad violencia y cuando no, porque realmente no estamos, es más fácil que lo vea un compañero que lo vea un profesor. Pero cuando llega a nosotros hay que tener mucho tacto, mucho cuidado. Normalmente estos alumnos suelen llevar alguna consecuencia por detrás, suele estar viéndolo en la familia, suele estar acostumbrado a ello, suele tener a ellos mismos algún complejo, algo que le hace que sean esa debilidad, la enfoquen con esa agresividad. Y para eso siempre hay unos centros, están después el equipo docente, donde están los orientadores, donde está
al pedagogo, donde ya hay dentro del centro escolar puedan trabajar. Pero a mí sí me gustaría reclamar, porque por ejemplo en los centros de FP no hay nada. No se trabaja. Cuando todavía estamos hablando con adolescentes que tienen, aunque ya son de 18 años para arriba, realmente son niños. Y no se trabaja esto de ninguna manera. Ni para los profesores para que lo detecten, ni para trabajar con los alumnos, porque ya se supone que son mayores. Entonces me gustaría reclamar esta necesidad de también trabajar en los centros de FP, porque no solo ahí estamos preparando a jóvenes para que sean profesionales, sino que ellos mismos pueden detectar estas situaciones de agresividad en sus trabajos. Y pueden ser personas que las solucionen o que la detecten y que puedan dar la alerta. Es cierto que en los centros ocurre y se intenta trabajar, pero faltan recursos. Faltan muchos recursos, tanto para los profesores como para los alumnos. Muchas gracias, María Ángeles. Volviendo al tema de la violencia de género, Yolanda, ¿es posible frenar esta terrible cadena, esta situación? ¿Es posible frenarla y cómo es posible? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosas tenemos a la mano para poder cambiar esta situación? Lo más importante, lo principal es la concienciación y la sensibilización. Y por supuesto la educación desde los principios, de los inicios de los pequeñitos y que van creciendo hasta llegar a los adolescentes y después seguir educando a la sociedad. También ese cambio en la sociedad a la hora de cuando las imágenes que nos proyectan películas, muchas veces lo que están transmitiendo alguna serie de adolescentes, algunas series que están perpetuando situaciones de violencia y se están normalizando como si fuese normal, y conductas duras y desagradables como si fuese algo coherente y lógico, que es normal de una relación. Si me pega o si tiene muchos celos porque me quiere mucho y se normaliza eso. Está celoso porque me quiere. Entonces empezamos a tener una serie de pensamientos y de ideas que es importante que desde el principio se vayan desvinculando, se vayan colocando en su justa medida, darse cuenta que si una persona tiene mucho celo, está muy furioso, no es porque me quiere más, es porque tiene un trastorno, o porque lo está pasando mal, o porque se siente muy inseguro. Por eso no se siente bien. No es por cariño, ni por amor, ni porque me quiere más que a otra persona. Ahí hay que ir rompiendo esos vínculos y eso se va rompiendo, esos mitos se van rompiendo con la educación, con el ir enseñando a lo que sí está dentro de lo correcto y lo que no está dentro de lo correcto, lo que se puede hacer y lo que realmente no es. Por eso desmitificar un poco ese amor romántico o esas ideas erróneas a veces de la igualdad, entre comillas, incorrecta del hombre y la mujer conduce mal, el hombre conduce bien. Hay muchos errores sociales, muchos planteamientos que se normalizan y es irlo empezando a romper, a ir sensibilizando y a darnos cuenta. Y fundamental el entrar en la formación con los padres, esas escuelas de padres que deberían de estar ayudándole a formar y educar para corregir y prevenir la violencia de género. Y esa parte de enseñarlo en la misma escuela a los profesores, que puedan detectar desde el comienzo esas situaciones para poderlas frenar y poderlas ayudar a cortar. Realmente la prevención, yo soy partidaria de que lo más importante es la educación y educar a todos y cada uno de los estamentos en los que se van a encontrar los menores y en los que se encuentran se puede decir, los profesionales que están ahí, los padres profesionales que se van a ir encontrando con esos menores, con esas personas, y también entrar en el ámbito laboral para ir corrigiendo y reeducando esos chistes, esas formas de ridiculizar o despreciar un poco algunos comportamientos en el trabajo, de verlo normal, el humillar o el decir comentarios que en teoría
que pueden denigrar un poco esa labor que está realizando esa mujer en ese ámbito laboral. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Pues dando pasos, siendo conscientes entre todos de que todos tenemos la capacidad de frenarlo, cada uno de nosotros. Y cuando cada uno de nosotros nos sintamos responsables, empezaremos a ponerle freno. No solamente dejárselo al otro, sino yo voy a empezar por mi parte. Y así uno por uno. Y evidentemente educación por encima de todo. Sí, qué importante, ¿verdad? Como comentas, ese planteamiento de que cada persona sea partícipe de generar cambios y de detectar, ¿no? Porque al fin y al cabo hay muchas cosas que están interiorizadas y que se normalizan y que no pasa nada y como que eso es así y no, sí. Así que qué importante el poder cambiar esos conceptos básicos y en todos los ámbitos, ¿no? Todo a nivel educativo, los padres a nivel adulto cambiar, ¿no? esa visión en muchas ocasiones y también en el ámbito laboral, como bien planteadas, ¿no? Cuántas situaciones también en la que en el momento que una persona hace un trabajo pues se va infravalorando, se va quitando valor a aquello que hace y es una situación que es importante, pues igualmente dar apoyo y que entre todos se vaya cambiando. Cristina, tocamos otro tema, el tema de la violencia sexual y lo que es también la explotación sexual. ¿Qué diferencia hay entre una cuestión y otra? Violencia sexual, al tema de niños. Menores, sí. El abuso sexual infantil es sin duda la manifestación más grave de violencia y que tiene unas consecuencias más devastadoras en la vida de los niños. El abuso sexual es la transgresión a la intimidad del niño y a la personalidad, no solamente a través de un ser indefenso como es el niño, sino que además el adulto impone su comportamiento y no solamente un contenido sexual como puede parecer, sino también, tal como ha dicho Marina con anterioridad, actuaciones como el grooming o el sexting, aunque esto sea entre compañeros, el ciberacoso o la pornografía infantil, todo eso son manifestaciones del abuso sexual infantil, porque todas estas actividades se hacen con desigualdad de poder del adulto frente al menor, con engaño muchas veces, con fuerza, con manipulación. Realmente la explotación sexual conlleva el que haya un beneficio económico, pero que este beneficio económico es independiente de que el menor reciba algo o no, sigue siendo abuso sexual. La verdad es que lo más importante creo yo que es la prevención. La prevención, el ser consciente de que el abuso sexual existe y prevenirlo. Prevenirlo y ser sensible, pero además en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, el social, político, a nivel legislativo, regularlo más todavía, a nivel de administraciones públicas, es fundamental. Y denunciarlo. Además, ¿cuánto Sí, afecta? Perdón, Sí. que quería decir, y lo importante que es la denuncia, que cuando eres consciente que está ocurriendo en tu casa o está pasando en tu casa, denúncialo, no lo tapes, denúncialo, porque en la mayoría de los casos muchas veces lo denuncian ya cuando cuando esa persona que ha sufrido esa violencia, esa agresión, lo denuncia ya de adulto, cuando ya tiene casi 30 años, 30 y pico años y se ve capaz de denunciarlo. Pero a lo mejor algún miembro de la familia lo sabía y lo ha tapado por la vergüenza, pensando que no va a volver a ocurrir y que no va a volver a suceder, y se tapa. Y no se debe de tapar nunca, porque normalmente se sigue realizando, no es un acto puntual. Desgraciadamente, si alguien ha cometido ese acto, normalmente lo va a seguir cometiendo. Y en vez de ayudar...
Hay Sí. muchos factores a nivel familiar y social que favorecen el abuso sexual, porque en determinados estamentos, evidentemente, y niveles de educación, ¿no? Pero Están en todos, ¿vale? Puede entrar en todos. sí, no me refiero a nivel de educación en un sentido de clase, sino de educación Pero sexual. está en No, todos. están todos, están todos. Sí, en todos los niveles de clase, pero evidentemente hay una falta de educación. No me refiero, Yolanda, no me refiero a tener mayor o menor grado de educación o que sea cosa de analfabetos, sino que hay mucho, en cualquier nivel, hay falta de conciencia de que los niños tienen una serie de derechos. Cada vez somos más conscientes, pero existe cierto maltrato en todos los niveles, cierta tolerancia al maltrato físico de los niños. En todos los niveles sociales se le pega a los niños y está como parte de para educarlo, como una torta a tiempo bien dada, ¿no? Como coloquialmente se habla. Es falta de educación en el sentido del desconocimiento de las consecuencias que eso puede tener en el niño, de las falsas creencias sobre lo que es la sexualidad infantil, aparte de otros factores culturales como en otras culturas el matrimonio temprano. A nivel europeo no lo tenemos, pero sí hay mucha cultura en España que tiene matrimonios infantiles, por lo menos apalabrados. A eso es lo que me refería, no me refería a que gente con muchos estudios No, por desgracia no. Sí, el nivel de sensibilidad, comentaría más. En cualquier caso, sí que yo comentabas el tema de que ya en edad adulta se denuncia, y ni siquiera se denuncia, se expresa, se empieza a expresar. O sea, es el haber callado durante tantos años y es importante, ¿no? El poder sentirse con confianza para poder expresar, porque es el primer paso para poder conseguir ese apoyo. Marina, en ese sentido, ¿cómo afecta? Señalaba Cristina, ¿no? Que va a tener una serie de consecuencias pues en el desarrollo de la personalidad de esa persona, ese menor, en este caso sea niño o niña, por desgracia, pues es algo que se da todo en ambos casos. ¿Cómo afecta en el desarrollo de esa personalidad, ese abuso sexual, esas situaciones? Pues afecta cómo vamos creciendo, al igual que vamos creciendo, nuestras experiencias van produciendo en nuestro cerebro una serie de daños. En el caso de que sean experiencias traumáticas, evidentemente un niño no está preparado para vivir ciertas cosas y ciertos momentos, porque esas vivencias hacen que se desregule emocionalmente, y desregular es que no tengo el mecanismo necesario para afrontar eso, para regularme emocionalmente y qué pensamientos tengo que crear para soportar esto. Entonces, cuando hay un abuso, el pensamiento y la creencia que va a aparecer es la de estoy en peligro, no puedo confiar en nadie, tengo que protegerme. Y son creencias que le va a ayudar a sobrevivir en ese momento, pero después en ciertas etapas y en otras relaciones, evidentemente, le van a perjudicar, y ese estrés que ha vivido como consecuencia de ese abuso lo lleva en su sistema nervioso. En su sistema nervioso, que ya va a estar dañado, más predispuesto pues a ansiedad, depresión, a síntomas fisiológicos, a somatizaciones, ¿no? Incluso a nivel neurológico pues se puede quedar dañado a nivel físico, fisiológico y psicológico, ¿no? Psicológico en el sentido de que no va a haber una regulación emocional como consecuencia de eso que ha vivido normalmente, a no ser que otras experiencias después le hagan recuperarse emocionalmente, pero lo que se ve no es eso. Lo que se ve es que el niño que ha sufrido abuso y maltrato queda dañado, y la niña igual. Y luego puede tener ciertas dificultades en relacionarse en las relaciones, ¿no? En las relaciones interpersonales, pues va a tener ciertos miedos, ciertas limitaciones y ciertas consecuencias como causa de eso que ha vivido. Que no significa que tenga que vivir relaciones ya siempre malas. Puede construir relaciones buenas. Incluso esas relaciones a veces le van a ayudar a sanarse y le van a transmitir esa seguridad que no ha tenido en la infancia.
Si da con personas, pues que las respeten, que lo respeten, con personas, digamos, que crean pues lo que es lo contrario, ¿no?, a los conflictos de la violencia, en el respeto, la libertad, la asertividad. Entonces, ahí sí se va a ir enriqueciendo y va a ir sanando. Pero en el caso contrario, que va a quedar dañada de todas formas y habría que trabajarlo. Pero en el caso contrario va a normalizar también situaciones donde haya una desigualdad en la relación, una desigualdad de poderes, porque esa persona ya ha quedado con esa autoestima baja, destruida en la mayoría de los casos, y pues con un trauma, ¿no? Un trauma a nivel cerebral que pues que hay que intervenir y hay que trabajar, que a veces no se recuerda, pero la sintomatología existe. A veces no somos conscientes, pero lo que sí se va viendo es una serie de síntomas. ¿Qué síntomas? Pues a nivel psicológico, ¿no?, los que ya se han comentado, y bueno, a nivel también de físico, problemas del sueño, problemas de trastornos de la alimentación, una serie de trastornos que también van siendo consecuencia pues de ese abuso que se ha vivido. ¿Y cómo, Yolanda, cómo se puede trabajar estas situaciones, como planteamos, ¿no?, que en muchos casos, pues por desgracia, en el momento que está ocurriendo, no se dice, sí que es muy importante, y ahí pues volvemos al tema de la educación, ¿no? Ahora, María Jesús, desde tu punto de vista, en cuanto a trabajadores, que tenemos que abordar ese tema desde el ámbito también tanto educativo como trabajadora social. Pero, Yolanda, quisiera que nos comentases, en la edad adulta, ¿cómo se puede trabajar pues para personas que han sufrido esa situación, ¿no?, de abuso sexual, para restablecer, para sanar todo eso, porque evidentemente ha marcado una etapa muy temprana y puede pues llevar a que en muchos casos se esté poniendo, también decía María, ¿no?, en que, bueno, pues si tienes la suerte de que te encuentres con alguien que te trata bien, pues eso cambia, pero claro, no podemos poner tampoco ese lugar de control fuera. ¿Cómo se puede eso trabajar, Yolanda? Lo más importante es pedir ayuda, venir al psicólogo. Es fundamental de que la persona que ha sufrido violencia de género en la infancia y abusos sexuales no se quede y soporte esa situación como algo que va a alargarse a lo largo de su vida y que ella es así. No es así. Está pasando un estado de malestar y se mantiene en un estado de malestar producido por unas vivencias y unos acontecimientos que le han dificultado poder seguir desarrollando una serie de habilidades y capacidades que las tiene, pero que están frenadas simplemente por el estado de malestar en el que se encuentra. Por eso es fundamental el trabajar con esa persona a nivel psicológico. Se va a trabajar con distintas herramientas. Nosotros los psicólogos disponemos de muchas técnicas para poder ir solucionando según la persona, según la situación, ir trabajando. Entre ellas está el EMDR, que trabajamos el tema del trauma, todas las situaciones traumáticas, está la hipnosis, están situaciones que nos pueden estar provocando miedos, situaciones de angustia. Entonces vamos a trabajar esos miedos, vamos a corregir esos miedos. Los miedos se corrigen, se trabajan para corregirlos, no para sobrevivir a ellos y mantenerte con ellos el resto de tu vida. Es muy importante el ir trabajando cada una de las situaciones que le están afectando, que le hacen daño, para que las supere y que simplemente dejen de dolerle, dejen de hacerle daño y dejen de provocarle esa angustia. Si hay problemas de sueño, ir trabajando también esos problemas, irle corrigiendo todo desde atrás hacia adelante, para que esa persona vaya creciendo, crezca con confianza, con seguridad y se vaya encontrando bien. A todas, de todas formas, les vendría muy bien el realizar los talleres que estamos realizando desde Proyecto Fortaleciéndote. Eso no va a ser un tratamiento, ¿vale? El tratamiento lo necesitan a nivel psicológico, pero sí va a ser una ayuda para sentirse un poquito mejor y tener herramientas también para poder frenar situaciones. Es necesario, por tanto, ese acudir y venir al psicólogo, no vernos como muchas veces se escucha, el psicólogo está loco. Mentira, el psicólogo jamás trata a una persona que sufra este tipo de trastornos. Nosotros siempre vamos a trabajar para solucionar, para ayudar y para mejorar la vida de cada persona, ese sufrimiento, ese estado de angustia o simplemente ese malestar. Vamos a trabajarlo y realmente es necesaria nuestra aportación como tales. Hay poquitos psicólogos a nivel estatal, a nivel
de los ayuntamientos, a nivel de los servicios sociales, a nivel de cada sector, donde la figura del psicólogo debería estar bastante representada, porque somos muy buenos profesionales, hay muy buenos profesionales, y lo principal es que podamos estar en todos los ámbitos para poder ayudar a todas las mujeres, a todas las personas que nos necesitan. Muchas gracias. Desde comentaba antes María Ángeles, desde el plano de mediación, cuando llegan este tipo de casos, de situaciones, ¿no?, de abuso sexual, ¿cómo trabajar, cómo abordar este tema, cómo también prevenir? ¿Cuál es la perspectiva del trabajo social? Bueno, desde el trabajo social lo que hay que tener claro es que mientras antes lleguen los casos, antes podemos trabajar y evitaremos muchos de los problemas futuros. La perspectiva del trabajo social es siempre prevenir y ofrecer los recursos necesarios para actuar en cada etapa y en cada momento que está ocurriendo el conflicto, a través del trabajo social. El trabajador social, como utiliza cada vez más las herramientas de la mediación en casi todos los casos, ya sean vecinales, sean conflictos familiares, sean conflictos de menores, de agresividad, como estamos hablando, o incluso de violencia, siempre y cuando no haya habido todavía violencia, como bien estamos hablando desde el principio, pues a través de talleres donde se le va a ir dando diferentes herramientas que le van a permitir detectar cuando una situación, por ejemplo, es conflictiva, cuándo hay que empezar a denunciarla, dónde hay que ir. Nos permite establecer una comunicación y escuchar a las dos partes, saber qué siente una y qué siente la otra, porque actúa una parte de una forma u otra parte de otra. Entonces, desde el trabajo social, cada vez en más sitios, sobre todo a nivel comunitario, se están desarrollando más talleres y más enseñando técnicas de mediación. Todos sabemos que el conflicto tiene también unas fases, unas etapas, por ejemplo, una etapa de encadenamiento, de conflicto, donde a lo mejor también hay que aprender a saber pararte, saber ver lo que está ocurriendo, que no es el momento adecuado para hablar. Entonces hay muchas herramientas y técnicas que se le van enseñando al ciudadano para que vaya evitando este tipo de conflictos. No solo se trabaja en los centros escolares, trabajamos con entidades privadas, trabajamos con entidades públicas, es ir dando cada cosa en su momento adecuado del conflicto. Es que tenemos muchas veces el concepto de que solo se trabaja cuando ya, por ejemplo, una mujer está recibiendo palos, o cuando ya hay una hospitalización, cuando ya llegamos a un conflicto grave, y no es cierto, se puede trabajar desde el principio. Por eso lo que decía Yolanda, es muy importante denunciar, y nosotros desde el trabajo social es dar una herramienta y dar los recursos para trabajar en cada momento. Y como bien comentas, María Ángeles, que es importante concienciar que no es llegar ya a la situación extrema, ya hemos entrado en lo que es la violencia física, sino es muy importante, en el momento que detectamos que no hay un trato que sea adecuado, que vayamos haciendo por modificar, porque sí que en esas etapas, digamos, iniciales, por decir, porque sí que hay maltrato, en el momento que estamos hablando de falta de maltrato, lo que importante es poder establecer cuáles son las cosas que se pueden hacer. Pues para cambiar, para dejar, para fortalecer la autoestima en definitiva. Marina, ¿cómo en ese aspecto, desde el plano de las emociones, cómo pues se puede igualmente ayudar a las mujeres, ayudar también desde la etapa de la infancia, ¿no? ¿Cómo se puede ir ayudando pues, para que se vayan conociendo esas emociones, que se vayan conociendo y se vaya también viendo qué queremos tener o que nos provoquen emociones positivas y que otras cosas necesitamos empezar a dejar en nuestra vida que no queremos, pues porque nos provocan esas emociones negativas o no negativas, sino esas emociones que no son agradables, ¿no? El no quedarnos enganchadas a las desagradables, que en muchos casos es lo que va provocando al final esa relación de dependencia. ¿Cómo abordar, cómo trabajar con las emociones en este sentido? Pues muy importante desde pequeñitos establecer lo que es una educación emocional, es decir, trabajar lo que es la inteligencia intrapersonal en los chicos, ¿no? Que es la que les va a ayudar a gestionarse a ellos mismos y en las chicas, y trabajar también la inteligencia con la que se van
a desarrollar con los demás, esa inteligencia interpersonal, que es la que favorece también el tema de que no haya una carencia en la empatía, de fomentar el respeto, la igualdad, la tolerancia, la seguridad. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede Perdona, llegar? Marina, perdona, Marina, hablamos mucho de inteligencia emocional y todos estamos más que acostumbrados a escuchar, ¿no? El tema de esa inteligencia emocional, pero ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Nos podrías un poquito desmenuzar eso, ese concepto? Sí, a ver, la inteligencia emocional yo voy a comentar según el autor Gardner, ¿vale? Que defiende a nivel de la inteligencia en sí, tenemos muchos tipos de inteligencia, entonces una de ellas va a ser la emocional. ¿Qué significa? Es la capacidad que yo tengo para regularme a mí misma y a los demás. No solamente me quedo en mí, en detectar mis emociones, en regularme yo, en manejarme yo. No, también implica a las personas que tengo a mi alrededor y esa es la parte intrapersonal. Intrapersonal, perdón, es conmigo misma y inter es con las otras personas. Entonces tiene esos dos aspectos. Cuando yo alcanzo a regularme a mí misma y a los demás, entonces se puede decir que voy desarrollando mi inteligencia emocional, que ya de por sí voy a tener cierta inteligencia emocional porque mi experiencia y mi genética me han dotado de algo también, pero aún así debo de seguir fomentándola. En casa es importante. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero es que el estilo educativo, la forma de educar de ambos progenitores, ¿no? de ambas partes estén de acuerdo, que los dos sean democráticos, que los dos pongan normas, pongan límites, trabajen las emociones con el menor, con la menor le preguntemos ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Porque si un padre lo pregunta y la madre viene y no pregunta, impone la norma, no me ayuda. Me ayuda que siempre los dos estén de acuerdo. Y eso también forma parte de la regulación emocional, pero no se tiene en cuenta. Forma parte toda la casa, todo el entorno, toda la familia, los hermanos, todo. Debe de ser un entorno... Para llegar a eso, quizás, Marina, es importante que previamente, ¿no? También esos padres o madres sepan, ¿no? Conozcan esa regulación. Claro, es importante porque las escuelas de padres se centran mucho en la disciplina y se han centrado siempre en cómo poner normas, cómo poner límites, no. Las escuelas de padres deben centrarse también en las emociones y eso no se ve tanto. Ahora se está empezando a ver un poquito más, ¿no? Con el tema de las inteligencias múltiples, pero hay, como tú bien dices, entrenarlo en regulación y en estilos educativos. Entonces, ahí es donde se conocen las emociones. No significa que empecemos a regular, ahí se empiezan a conocer, a sacar, a validar ese enfado, a validar ese llanto, y cuando se validan, entonces el niño se siente, es como que, uy, tengo emociones, pues tampoco es tan malo. Y entonces empieza como a regularlas. Y eso es durante toda la infancia. ¿Qué pasa cuando regulamos emociones? Pues que cuando yo veo lo positivo de cada emoción, aunque sea desagradable, sé que me sirves, no me siento culpable por sentirme enfadada o enfadado, y entonces puedo aprender herramientas y estrategias donde me ayude a mí misma o a mí mismo y donde pueda ayudar a la otra persona. Mi hermano se encuentra triste, pues voy a ayudarlo. Entonces en el ambiente hay un clima más cálido, de confianza, de seguridad, un clima emocional donde me va a permitir y le va a permitir a los menores entrenar las emociones a partir de situaciones concretas que empiecen a darse en la familia. Entonces las vamos interiorizando en la familia a través de cuentos, de roleplay también. Y una vez que el menor y la menor las ha entrenado en casa y las pone en práctica en casa, es cuando puede trasladarla al colegio. Si no, es complicado. Aunque se entrenen en un taller, aunque se entrenen en clase, que es necesario también, que los profesores también hagan un poco de trabajo en esa regulación emocional. Si yo luego llego a casa y no hay emociones y no hay regulación emocional, no me sirve. Entonces tiene que ser una educación en paralelo, en casa, en el cole y en los ambientes donde está el menor, que también va a ser pues, en el comedor, en actividades extraescolares. Claro que implica esto, como estáis diciendo, una educación emocional en todas las áreas, en la familia, en el centro educativo, en los monitores, y esa educación emocional cuando la tengamos, que ojalá llegue el día en todos los aspectos, pues entonces seremos personas que habremos fomentado toda esa inteligencia, ¿no? Y nos trataremos mejor porque vamos validando la emoción de la otra persona y también nos vamos relacionando
en ese clima más de confianza y nos vamos sintiendo más seguras. Estamos en esta mesa, ¿no? Hablando, el tema inicial era esa vulnerabilidad de mujeres y menores frente a las situaciones de conflicto. ¿Hasta qué punto esa falta, ¿no?, de conocimiento a la hora de regular las propias emociones, hasta qué punto todo esto va generando pues, situaciones en las cuales se vaya entrando en la dependencia emocional? Yolanda, Marina. Bueno, a ver, pues hasta qué punto. Pues ahí, para no entrar en la dependencia emocional, habría que trabajar mucho el tema de la asertividad, de la seguridad, de la confianza y de la regulación de emociones también. Pero ya vamos a depender también del respeto que yo me dé a mí misma, del tiempo que me dedique a mí misma. Yolanda. Sí. Y de no depender para que yo no me regulo a través de la otra persona, me regulo a través de mis capacidades, de mi regulación, de mis herramientas que he desarrollado o que tengo, y las estrategias con las que afronto los conflictos o simplemente las situaciones diarias las he provocado yo. Por tanto, hace falta un trabajo, si no lo he tenido, donde me permita crecer a muchos niveles, a nivel emocional, por supuesto, pero a nivel de comunicación, a nivel de no tener miedos, o si hay algunos miedos, pero de evitar los miedos que me van limitando, y de trabajar también el vínculo con la otra persona, que no sea un vínculo, un apego, ¿no? Que es lo que se llama, que hemos vivido en la infancia. El tipo de apego pues también va a depender mucho del apego que tenga después con mi pareja, con mi padre, con mi madre o con un amigo, que no tiene por qué ser la dependencia emocional con la pareja. Y desde el ámbito de la mediación, Cristina, ¿cómo abordar pues justamente estamos hablando de personas que llegan con un conflicto, que tienen esa falta, ¿no?, de gestión en un momento determinado de esas emociones? ¿Cómo abordar, cómo trabajar pues, para poder mediar en este tipo de situaciones y en este tipo de entornos en los cuales pues, no está bien regulado, ¿no?, todo este tipo de cuestiones de educación emocional? Bueno, pues ya te digo, la mediación estaría enfocada a intentar encontrar puntos en común de las dos partes, indagar los intereses y los deseos de cada parte, y ver en aquellos puntos, en hacer mucho hincapié en aquellos puntos que tuvieran en común, para empezar a que encontraran algunos puntos en común, y ya encontrando un principio, pues podría llegarse a más o menos acuerdos. Evidentemente, muchas veces en situaciones muy conflictivas, lo ideal es la comediación, sin duda alguna, para que haya también una vertiente psicológica. Y muchas veces en situaciones súper conflictivas, la actuación de dos profesionales de la mediación en conjunto consigue unos mejores resultados, porque además da una perspectiva más amplia, y sobre todo lo que hay que hacer es eso, trabajar el intentar conseguir un pequeño acuerdo en una gran batalla ganada, porque ya por ahí es por donde pueden empezar a ampliar terreno de acuerdos y de romper sobre todo esa espiral, ¿no? Sobre todo que en este ámbito es mucho el factor, el conflicto tiene mucho factor psicológico, y como luego va a tener una relación futura, lo que hay que intentar es no salvar la relación, que ya está rota, sino salvar la relación futura, porque hay muchas cosas que les unen, sobre todo cuando hay niños de por medio. Entonces, es eso, orientarlo a la relación futura. El acuerdo de hoy lo que va a intentar es la buena relación futura con la otra parte. Y en ese sentido, estoy comentando en cuanto a esa mediación, en el caso de situación de violencia de género, estamos comentando que no es posible la mediación como tal, estamos hablando de esa desigualdad.
en ese aspecto, cuando estamos en situación de violencia de género, Yolanda, en muchos casos nos encontramos que, de alguna forma, las mujeres que están padeciendo y sufriendo desde tiempo atrás esa situación de violencia de género, en muchos casos no llegan a detectar muchas veces esas situaciones, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo vienen pues por otros casos, ¿no? Por depresión, por ansiedad, por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero no llegan a detectar, o quizás cuesta de alguna forma el ser consciente de que la persona con la que se convive, la persona amada, pues de alguna forma está ejerciendo ese mecanismo totalmente nocivo, totalmente dañino y tan destructivo, ¿no? A nivel de la autoestima de la mujer. ¿Cómo transmitir a esas mujeres? ¿Cómo hacer que esas mujeres tomen conciencia de la importancia de dar el paso y decir hasta aquí? Lo principal, primero, quitarles los problemas que en principio están vienen por una depresión, corregirles la depresión, irle ayudando a que recuperen su estado de bienestar. Pero claro, cuando recuperan, entre comillas, ese estado de bienestar, te das cuenta que no es un estado de bienestar lo que viven, que el problema es un problema más serio, más grave de lo que en principio esa persona ve o detecta. Y es irle tomando conciencia muy despacito, poquito a poco, que la misma persona sea ella la que vaya viendo que realmente lo que está pasando, lo que está sufriendo, lo que está conociendo, no es lo normal, ni lo correcto, ni lo habitual, sino está sufriendo y está viviendo una situación de violencia, de daño psicológico en la mayoría de los casos, incluso a veces también con maltrato físico. Y no es por su culpa, o sea, no es culpable de las acciones, sino que poco a poco se dé cuenta, aumentándole la seguridad, mejorando su confianza, de que esa situación no depende de ella, porque cuando ella ha hecho algo y se lleva una riña o se enfada a su pareja por lo que ha hecho, si lo hace como él quería, también se enfada a su pareja y también le vuelve a decir lo mismo. O sea, que haga lo que haga, que es lo que produce indefensión, y la indefensión lleva a una depresión de indefensión, a un tipo de depresión determinado, va generando que la persona se sienta cada vez más incapaz de hacer las cosas, de llevar adelante su vida, y por tanto es muy normal que cuando vienen muy mal, vienen con niveles muy altos de seguridad, de insatisfacción, pues a veces con pensamientos de suicidio, de quitarse de en medio, de no merecer la pena vivir. Entonces, ¿cómo es irse dando cuenta que no necesitan perder su vida, sino al contrario, es empezar a recuperarla dando pasos y empezando a pedir ayuda y pudiendo denunciar o pudiendo ir a los centros, a los servicios sociales, ir acudiendo a Alian a pedir ayuda en determinados organismos públicos que están ahí, que le van a proteger y le van a ayudar para poder dar ese paso. Pero lo más importante al principio es empezar a darle esa seguridad en sí misma para que puedan hacerlo. Estás comentando, Yolanda, un tema que va siendo también tan callado, ¿no? Y va siendo tan duro, ¿no? Para las personas que tienen esos pensamientos de decir autodestructivo total, ¿no? De decir, ya, lo único que me queda es quitarme de medio para dejar de sufrir, para dejar de pasarlo mal, no porque quieran dejar de vivir, sino porque quieren dejar de sufrir, ¿no? Cuando llegan al suicidio. Marina, en el caso de menores que sufren situaciones continuadas de conflicto, bien sea en el ámbito familiar, antes tocaba también el tema de, pues, del grooming, también de acoso en redes sociales, del bullying, acoso escolar. ¿Cómo detectar pues esos posibles pensamientos suicidas, esos posibles pensamientos de querer terminar con la vida, y cómo prevenir en estos casos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como padres? ¿Qué hacer como personal docente? ¿Qué hacer? Normalmente cuando hay pensamientos suicidas, ¿no? en un menor o en una menor, normalmente viene acompañado de un cuadro de depresión, de estado de ánimo y de ansiedad. Entonces es ahí en lo que debemos de detectar esos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Pues un cambio a nivel académico, ¿no? Como profesores o el profesorado puede estar pendiente porque son niños que van a cambiar de repente a bajo nivel de rendimiento, o a veces más, depende de cada niña o de cada niño.
cambios en el estado de ánimo, incluso a veces se quedan más aislados y más aisladas, ¿no? En el colegio. En casa van a estar más en su habitación, van a decir pensamientos y verbalizaciones tales como relacionadas con la muerte, verbalizaciones como me da igual si me pilla un coche o me da igual si me caigo por la ventana. No es me voy a, es diferente. Es como me da igual si me pasa esto, me da igual si me pasa lo otro, o qué pasa si duele la muerte, pues me daría igual que quitarme del medio. Van en el sentido de el caer en la muerte, caer en el suicidio, pero de una forma más pasiva. Hay cierto, en la edad de la adolescencia ya, más de 15, 16 años, sí suele aparecer el dar el paso, pero en niños más pequeñitos, en la preadolescencia de 9, 12, ¿no? Es como el me da igual, y empiezan a hacer también muchos dibujos relacionados con la muerte, con pensamientos suicidas. Si conocemos bien a los niños, podemos hablar con ellos y no va a ser complicado detectarlo, porque ellos quieren pedir ayuda y un adulto también. El niño no sabe cómo pedir ayuda. Debe utilizar mucho los dibujos y las redes sociales en el caso del adolescente. Hay que estar muy pendiente, sobre todo en los cambios de seguidores. Cuando cierran las redes sociales, que ha pasado algo. Cuando un adolescente, hombre adolescente, pierde los seguidores, puede estar relacionado con un problema de ciberbullying, porque ha cerrado la red, porque me da igual quedarme sin amigos, por qué me excluyo yo, por qué me voy fuera. Ahí pasa algo, hay que indagar. Nunca vamos a indagar de más. Y pensamiento en los cambios también de conducta, la alimentación y el sueño es básico. Cuando un niño pierde los hábitos alimenticios y el sueño es porque ahí hay un problema, y un adulto igual. Es donde primero se va a notar. También a través de la piel y del estómago, ¿no? Que los niños son más de somatizar con el tema de las náuseas, del estómago, de las pesadillas, en adultos también, pero en niños sobre todo, porque al callarse tanto y al no verbalizar, al no querer mostrar, pues se va a manifestar a través del sueño esa tensión que no han verbalizado. Un adulto a lo mejor no tiene el pensamiento de culpa o de vergüenza a la hora de verbalizar. Los niños sí lo tienen más. Sí siente la culpa porque voy a preocupar a mis padres. Entonces hay que estar pendiente de esos síntomas y de esos cambios de conducta bruscos, porque ahí está pasando algo. Y a lo mejor no son pensamientos suicidas, pero vamos de camino. Vamos de camino porque ya ese estado de ánimo va bajando y va cambiando. Y hay que estar muy pendiente en la escuela y en casa. Desde tu punto de vista, Marina, en ese sentido comentabas el tema de las redes sociales, ¿no? De esos cambios en el momento que tenían seguidores. ¿Conviene, no conviene tener ese seguimiento por parte de los padres, de ser parte de los seguidores que tienen, o tomar incluso las claves de redes sociales? ¿Cómo manejar el tema de las redes sociales? Pues para también, pues bueno, de alguna forma, pues evitar esas situaciones o ser consciente de lo que está pasando con los hijos, con las hijas. En el momento en el que le damos un móvil a un niño o un ordenador, hay que darle también el entrenamiento para usarlo, y los padres somos los primeros, ¿no? Entonces, ahí digamos que va junto. Le doy el móvil, pero también lo aviso, también le digo los peligros que hay. No se puede dar un móvil con 7 años y no hablar de sexting, que hemos comentado antes, porque todavía no es edad para hablar de situaciones sexuales. Si damos un móvil hay que advertirlo. Entonces, lo primero ahí es la educación. La psicoeducación en cómo usarla. ¿Y cómo la usamos? Pues vamos a poner límites, qué se puede subir y qué no se puede subir. Más que el control, que también es necesario ya cuando hay un problema muy avanzado, es la educación, porque para fomentar la responsabilidad en el uso de redes sociales, lo que queremos es que el niño o la niña sea responsable. En el momento en el que yo veo que mi hijo se está escondiendo, que solamente usa internet cuando yo no estoy, ¿por qué? ¿Qué está escondiendo? ¿No? Vamos a normalizarlo. A lo mejor estoy en el sofá con él y él está con sus redes sociales, yo con las mías, pero no necesito controlarlas. Yo le diría a los padres que intentasen no llegar a ese control, fomentando la responsabilidad en el buen uso, en el correcto uso de las redes sociales. Ahora, cuando me da un motivo para que yo te quite la red social, pues evidentemente hay que hacer un trabajo, pero no significa que ya tenga que estar controlando todo el rato.
Es normal que haya miedo por parte de los padres, es normal que haya ansiedad porque no controlo con quién está hablando mi hijo, o me he metido en el Instagram y he visto un montón de mensajes de una persona que no conozco, ahí es normal ese miedo. Pero ¿cómo lo quitamos? Con el conocimiento y con la formación, tanto a los padres como a los menores. El tema de hacerse amigos, bueno, es genial, si me deja que esté en su lista de seguidores, estupendo. A mí me dejan estar en la lista de seguidores de los niños, pero en el momento en el que yo de mis niños no, que no tengo, me refiero del círculo, ¿no? De adolescentes. En el momento en el que yo ya voy a hacer yo no puedo intervenir. Si los padres intervienen, mi padre me ha dicho esto. Una cosa es que se observe desde fuera y otra cosa es que yo ya quiera ser el amigo de mi niño y encima en las redes sociales. Eso no lo recomiendo. Cambia totalmente. Claro. En cualquier caso, estamos planteando el tema de las redes sociales que, bueno, pues comentaban, ¿no? Cada vez también a edades más tempranas se dando el tema de aparatos móviles, de dispositivos móviles. En ese sentido, ¿cuándo es recomendable? ¿Cuándo es...? O sea, y también planteamos el tema, decías, ¿no? Cómo es importante poner límites de tiempo, límites... Pero ¿qué pasa cuando esos límites se están poniendo a los hijos o a las hijas, pero sí que están viendo que los padres pasan muchas horas cogidos al móvil? Bueno, ¿cómo llevar este tipo de situaciones? Y qué es importante también que los padres y las madres vayan tomando conciencia, pues para también pues, cambiar o fomentar otro tipo de actitudes frente al móvil. Ahí hay que educar a los padres, en vez de a los niños, en que el móvil, digamos que tiene unas horas, a lo mejor yo necesito el móvil para estar trabajando y lo uso más horas, ¿vale? Igual que el menor. El menor muchas veces ya utiliza el móvil para meterse en Google, para hacer trabajo. Bueno, pues es correcto, pero hay que tener un descanso, ya sea para trabajar o para hablar con mis amigos. Ahí hay que tener un descanso. Yo no me puedo estar todo el rato cargando móviles porque se me caen a la ducha, porque estoy todo el rato con el móvil en la ducha. O sea, que le pasa a muchos adolescentes que se van rompiendo los móviles. Entonces, hay ciertos momentos del día donde yo no pondría el móvil y le diría a los padres, les digo que no lo pongan, como son cuando entro, momentos básicos. Cuando entro al cuarto de baño, cuando estoy comiendo con la familia, cuando estoy comiendo solo sola, porque si no, no como bien. No me centro en la alimentación, que es lo que está pasando también. Con el tema del móvil perdemos la atención a lo que estamos haciendo. Da igual que yo sea capaz de hacer 7 cosas a la vez. Hay ciertas cosas que necesito mi atención. Y son situaciones de sueño, hábitos de sueño donde me empiezo a dormir, alimentación o cuando estoy descansando. Pongo el móvil en modo avión y ya está. Cuando estoy estudiando. Yo lo que comento también es, voy a poner el móvil en modo avión cuando estoy estudiando y así tengo el reforzador social de que cuando lo quite me voy a encontrar los mensajes de mis amigos y voy a leerlos. Entonces podemos utilizarlo de reforzador. ¿Qué no recomiendo nunca? Quitarle el móvil a un adolescente. Jamás no, por favor. Vamos a ver. Hay 1000 formas de crear una consecuencia. ¿Por qué utilizamos lo que más le duele? No. Podemos quitárselo un día máximo, porque al final se van a meter en el TikTok a través del móvil de su madre y entonces ni castigo ni nada. Van a utilizar el WhatsApp con otro móvil. No. Cuando quitamos el móvil a un adolescente le estamos quitando su red de apoyo social, con lo cual no sabemos realmente lo que estamos haciendo. Para un adolescente lo más importante es su círculo de iguales. Si yo le quito el móvil y encima ahora me lo cargo, en confinamiento no tengo acceso, le estoy echando del grupo y encima se está sintiendo mal porque mi madre me ha quitado el móvil, con lo cual todavía mi madre tiene poder sobre mí, que aunque sea real, no lo puedo mostrar al resto del grupo, porque yo soy adolescente y soy más y ya soy mayor. Entonces ahí no lo recomendaría. Recomendaría las pautas de límite en momentos básicos. Hay que aceptar que el móvil ha entrado en nuestra vida y los padres también tenemos que aceptarlo. Pero igual, en ciertos momentos de comida, sueño, cuarto de baño, por favor, no. A lo mejor el cuarto de baño en algunos momentos, pero en otros no. Vamos a mediar un poco. Pero sobre todo los padres no lo aceptamos todavía. No lo aceptamos y hay que aceptarlo. Una cosa importante, sí, quería incidir en un problema que cada vez se está detectando más y en estos confinamientos se están dando cuenta ahora muchos padres que a lo mejor no se habían dado cuenta, es el tema de los horarios de sueño de sus hijos, que en teoría van a clase muchos de ellos sin apenas haber dormido durante la noche porque están conectados a los móviles y están a través de mensajes, de
de información o están jugando en las redes, con lo cual es un problema que también se está detectando y se está produciendo. Y muchos de los juegos que juegan esos niños son juegos violentos y juegos donde se ve unos roles de violencia de género tremenda. O sea, que da miedo a veces cuando ves esos juegos en lo que están transmitiendo y la normalización que está transmitiendo el meter una patada a una chica o el apartarla o el humillarla, el insultarla, como algo que vas avanzando en el juego. O sea, que está dentro de esa situación y a veces están por la noche, cuando los padres no están viendo ni qué juego están jugando, ni qué está sucediendo y están ya descansando, dormidos, pensando que su hijo está igual de dormido que ellos. Y ya os digo, ahora se está detectando más porque al estar todos confinados, pues también han cambiado algunos padres sus horarios de sueño, se han retrasado un poquito y entonces ven que escuchan ruido en la habitación del hijo y cuando entran lo pillan de escondidos con el móvil manteniéndose despierto, que era lo que a lo mejor los profesores se quejaban de decir, su hijo está dormido por la mañana, está casi dormido y se están dando cuenta que las conexiones no son ahora, sino está ocurriendo desde hace bastante más del confinamiento, o sea, llevan meses y meses produciéndose estos problemas. Y ahí llegaremos una vez más a lo que es la cuestión de tomar conciencia ya de los propios menores, ¿no? De qué juegos voy a aceptar y qué juegos no, ¿no? Porque al fin y al cabo, y suponen un trabajo importante porque esos menores de alguna forma dejan de participar en el grupo, como comentaba antes, ¿no, Marina? Pues el grupo igual van siendo lo más importante, ¿no? Pero sí que es importante establecer esos límites. Yolanda, María Ángeles, en ese sentido, ¿cómo fortalecer a esos adolescentes, a esas adolescentes, pues para poder decir, no, en esto no entro, en esto no quiero participar, en esto, para dejar de formar parte de esas situaciones en las cuales estamos hablando continuamente, ¿no? De la parte más de cómo se vive desde quien lo recibe, pero dejar de formar parte de quien lo ejerce, ¿no? De quien va interiorizando una serie de conductas, como comentaba Yolanda, pues en un momento determinado sosteniendo en videojuegos, pues eso, que conductas de patadas, de humillaciones, y se ve justamente para ganar más puntos o para pasar de nivel. ¿Cómo fomentar en esas adolescentes, en esos adolescentes, el que eso no vale, que no es tolerable, que no es algo que yo pueda aceptar? ¿Cómo dar pie pues, a ese tipo de reacciones? Si María Ángeles nos Yo quiero contar mi experiencia en este sentido. Tengo 2 chicas adolescentes y para mí es muy curioso ver cómo ellas mismas reclaman los límites. Para un adolescente a veces ponerle un límite significa que tú te estás interesando por él, que le estás educando, que le estás poniendo unas normas, que le estás enseñando unos comportamientos. Y mis hijas incluso a veces me dicen, mamá, qué curioso que tal mamá no le pone este límite a su hija y ahora sin embargo le ha ocurrido esto. Entonces ellos mismos van aprendiendo y saben que tienen que tener límites y que tienen que tener normas. Y eso les reconforta a ellos y les da sensación de seguridad de que tú estás ahí. Pero al mismo tiempo tienes que escucharlo, tienes que hablar con ellos y ellos tienen que ver, como decían mis compañeras, las consecuencias de sus actos y por qué esos límites se ponen. Lo que quizás hay que saber es explicar el porqué de los límites para que ellos lo entiendan. Y a mí, por lo menos, me está funcionando. No es todo perfecto, pero va funcionando. Sí, es complicado. Sí. Normalmente es una situación muy complicada, ¿vale? Y el problema muchas veces es eso, que los adolescentes, con ese momento de que lo que prima el jugar, el estar con los iguales, el estar con ellos, a veces es muy duro, muy difícil quitarles de un juego que saben que es violento, que no es bueno, que a lo mejor ellos no están de acuerdo, que ellos ven claramente que no está bien, que como te pueden decir, no, pero si yo lo sé que eso no se hace, eso es absurdo, pero esto es mentira, esto es un juego. Y te lo normalizan con ese, no va a ocurrir en la realidad, simplemente es un juego. Y siguen jugando porque los demás están jugando. Y si yo me aparto de ese juego es como que yo no estoy al nivel de los demás. Entonces es difícil irles enseñando que ese juego realmente está transmitiendo unos valores dañinos y que te está perjudicando, con lo cual no lo van a ver así. Es difícil írselo explicando.
Lo prioritario es que de cada conducta o de cada acción que se está realizando incorrectamente en el juego, el que ellos mismos tomen conciencia y le pongan un número, por ejemplo, y digan 1, 2, 3, 5, 10, 20, cuando digan, madre mía, es tremendo todo lo que hay. O sea, que empieces a verlo no con el juego el que me va a recompensar, sino que empieces a salirte de él y dándote cuenta de la agresión que se ha producido. ¡Uf, qué horror! Y que empiezas a darte cuenta del horror, del horror, del horror, de lo que se está cometiendo mal. Y de esa manera dejan de participar de una forma tan, y muchas veces llevan a cambiar ellos mismos del juego porque ven que no tiene sentido, que están haciendo ahí. Y al final son ellos mismos los que van a dirigir el juego hacia otro tipo de juego que no sea ese tipo. Y paren. Sí, es importante desconectar la wifi de noche, que es lo que comento Totalmente. yo a veces, a una hora ya no hay wifi o programas que bloqueen el acceso, que hay un montón ahora ¿no? Los padres se la van ingeniando para que a cierta hora no hay wifi y se conecta durante una hora del día, entonces así se va controlando el tiempo que está el menor jugando, porque no es lo mismo que esté en una red buscando información que esté jugando. Entonces, el juego también, normalmente los juegos agresivos, por supuesto que no es correcto, ¿no? Y hay que tomar conciencia, como estáis comentando, pero va a enganchar más un juego agresivo cuando el adolescente en sí ya tiene esas conductas interiorizadas para sacarlas fuera, porque ya las está aprendiendo porque las ha aprendido. Cuando hay un adolescente con un perfil más agresivo, ese adolescente digamos que le va a atraer más ese juego, entonces nos está indicando que hay ciertas conductas que hay que trabajar. ¿Por qué me gusta este juego? Porque está generando esa sustancia que me engancha, ¿no? En el cerebro, que es la dopamina. ¿Qué me está haciendo que sea gratificante? ¿Qué no puedo expresar? ¿Qué necesito expresar? Que lo tengo que expresar a través de un juego. Y lo que nos va indicando, que por esa parte, ¿no? Podemos decir, bueno, pues tiene alguna ventaja, y es que nos va indicando que el adolescente tiene que trabajar ciertos aspectos, porque a unos niños le engancha y a otros no. No todos los niños le enganchan los juegos agresivos. No todos los niños cayeron en el Fortnite, que fue un juego que ha tenido... No han venido al psicólogo un montón de padres por culpa del juego. ¿Y por qué otros no enganchan en el Fortnite? ¿Qué es la diferencia? Pues ahí es donde hay que ver. La diferencia está en el apoyo social que se tiene, la diferencia está en que se controla esa realidad. ¿Qué no controlo en mi vida? Que tengo que controlar el juego. ¿En qué aspecto no tengo el control? Pues voy a intentar que ese niño o esa niña vaya fomentando ese control en otras áreas de su vida para que no tenga que meterse todos los días a jugar a controlar el juego, que es lo que pasaba con el Fortnite. Entonces nos va indicando que hay aspectos que trabajar y ya irá dejando el juego solo, que no significa que no tengamos que poner límites, claro que sí, y sobre todo con la hora de conexión, para, como nos estáis comentando, que no haya ese desfase de sueño, pero sobre todo el control en otras áreas de su vida y que vaya reforzándose en cosas que sí le gusten hacer, que sí se le den bien, no solamente el juego. Ese es mi punto de vista. Sí, y además que es fundamental justamente el que pueda abrir horizontes, ¿no? Y que puedan tener momentos, ¿no? de poder aburrirse, porque aparte de eso también la creatividad, que no sea siempre de estar sobrecargando y estar haciendo más cosas. En ese sentido, volviendo al tema que nos ocupaba al inicio, Cristina, desde el planteamiento de la mediación, del trabajo que lleváis a cabo, ¿cómo es la mediación? Porque estamos hablando en un momento determinado situaciones de conflicto, de separación, pero llegan también familias buscando mediación para trabajar con los hijos, para poder crear otro clima. ¿Llega este tipo de perfil? ¿Este tipo de perfil se dirigen más a psicólogos, Yolanda, Marina? ¿Cómo es? En la mediación solamente trabajáis sobre parejas que... No, también se trabajan problemas intergeneracionales y se trabajan también adicciones. Lo que pasa que hay que tener muy claro lo que es materia de mediación, que es completamente distinto a terapia. Nosotros no podemos hacer terapia. Entonces, si nosotros a la hora de que una familia venga con problemas, con hijos, con adicciones y todo eso, una cosa es el conflicto que ha generado en la familia y hay que tener muy claro si es mediable
perfecto. Pero si no es mediable, lo que hay es que remitirlos a los profesionales adecuados, porque la mediación no es terapia. Entonces, si el problema es susceptible de terapia, lo tendrá que tratar pues el profesional al que le corresponda, según el trastorno que suponga. Y si es materia de un conflicto, entonces sí, porque van a ser las partes las que con ayuda nuestra van a encontrar la solución a ese conflicto. Pero en caso de que sea un conflicto, si lo que es una enfermedad o algo que no se va a solucionar con una mediación porque tiene de fondo una patología, lo ético y lo que tenemos que hacer es remitirlo al profesional correspondiente. Y en ese sentido, Yolanda, ¿hasta qué punto, en un momento determinado, estamos hablando, ¿no?, hemos derivado al tema de los móviles, de lo que es el enganche, los juegos y demás, ¿hasta qué punto este tipo de situaciones en las cuales se va creando también una dependencia de algo externo puede ir generando que en un momento determinado estemos también necesitando, pues en el caso estamos hablando de las redes sociales, ¿no?, ese exceso de aprobación de las redes, de buscar los likes, de todo este tipo de cuestiones, ¿hasta qué punto esto también puede llevar a que en un momento determinado se vayan desarrollando pues patrones que en un momento determinado pudieran derivar en relaciones que pudieran conducir incluso a una violencia de género, pero en cualquier caso, situaciones de luego conflictivas? ¿Cómo eso puede afectar lo que es la dependencia, digamos, tecnológica y que pueda derivar finalmente en esa dependencia emocional? Sí, estamos hablando ya de adicciones, en definitiva son adicciones tecnológicas. No es la adicción que estamos acostumbrados a ver, que o bien el juego o bien la droga. Es que estamos ya dirigiéndonos a las nuevas adicciones que son de tipo tecnológico, que desde muy pequeñitos ya se han normalizado, o sea, que están acostumbrados a vivir con un móvil, que está pegado a la mano. O sea, que es que no se lo pueden separar. O sea, tú muchas veces en la consulta nada más le dices, deja el móvil y ponlo en la mesa, y te dice, ¿para qué? Te lo tienen sujeto y lo tienen agarrado a sí mismo, así como, ¿qué me dice? Espérate, no me voy a separar de él, lo tengo con mi mano, vaya que me lo vayas a quitar. Y que le dice, no, sí, no te lo voy a tocar, pero no quiere ni soltarlo. O sea, hasta ese punto llega el que forma parte de su mano. Y el hecho de que son nuevas adicciones, pues es importante trabajarlo como tal, irle corrigiendo. Se puede trabajar, yo lo trabajo con hipnosis y da muy buen resultado. Además, se nota muy rápido. Pero hay muchas formas de trabajarlo a nivel psicológico. Se pueden ir trabajando para ir previniendo situaciones y conflictos. Muchas veces se trabaja en familia, desde el ámbito más sistémico o desde otra línea un poquito más, intentando agrupar a todos los miembros de la familia para ir corrigiendo el problema desde todos, para que se les ponga esos límites que estaba hablando Marina, esos horarios de internet, esas posibilidades de que sin que haya un control excesivo haya un freno a esas conductas y que se normalice. El hecho de quitárselo de golpe o pedirles de golpe normalmente va a generar mucha violencia porque están enganchados. Entonces es una situación que puede producir automáticamente una frustración muy grande, pero puede llevar a una gran agresividad y conductas totalmente irracionales que no se entienden. Pero es producido por esa respuesta de enganche, de necesidad de seguir conectados. Y el hecho de perderlo, aunque nos parezca imposible, ocurre. Conductas pues de que los hijos puedan pegar a sus padres porque simplemente le han quitado el móvil. Hace poco hubo un caso de un niño que mató a su madre hace muy poquito tiempo, y creo que fue aquí en Málaga, y que mató a su madre porque le había quitado el móvil. O sea, algo que antes era totalmente impensable y sin sentido. Estamos hablando de una respuesta de agresividad tremenda. Evidentemente esa respuesta no se va a producir si ese niño no tiende a tener esas reacciones violentas, pero estamos hablando de una conducta de enganche. Es importante que lo lleven a los profesionales, que acudan al psicólogo, que no lo dejen. Una pastilla no te va a quitar ese enganche. O sea, si te medican, el niño va a seguir enganchado a las redes sociales y va a seguir enganchado a esa situación. Es fundamental que se busque la ayuda psicológica.
de que realmente acudas al psicólogo y que te pongas en tratamiento, que ese menor se ponga en tratamiento para ir solucionando esa conducta, para poder irla frenando. Porque en ese aspecto, matizando un poquito más, en ese aspecto, el hecho de tener la tendencia a depender de algo externo puede llevar a que en un momento determinado, también ya en edad adulta, se busque esa dependencia de la otra persona, esa dependencia de una determinada. Y de hecho estamos hablando de un problema porque es dependencia, pero también ya no también puede ser una relación totalmente nociva y totalmente autodestructiva. Puede darse esto, puede darse ese salto de una dependencia a otra. Las dependencias siempre tiende a haber dependencia. O sea, tú ya estás teniendo unas conductas de ir fomentando que esa necesidad de volver a generar, como ha dicho Marina, esa producción de esa dopamina, de ese aumento, de esa estimulación que has ido generando con distintas dependencias. Puede llevarte a la droga, puede llevarte a la dependencia emocional, puede llevarte a una serie de reacciones no adecuadas, ¿vale? En el caso de la droga vuelve a potenciar lo mismo que el tema del móvil, ¿vale? De estar enganchado al móvil. Y también se produce con el juego. Entonces, hay conductas que tienden a producirse similares. En la dependencia emocional no se hay registro como tal, o que yo no conozco, de que se produzca esa misma relación, pero sí esa conducta de necesidad, de búsqueda, de siempre en esa búsqueda. Si queréis me lo complementáis vosotras. Pero lo que estoy diciendo, vaya, sí. Entiendo lo mismo que tú, Yolanda, y también es importante que ¿no? destacar un poco que el adolescente cuando cae un poco en la dependencia o ya se considera dependencia, está regulándose emocionalmente, algo de la tensión, el nerviosismo, la ansiedad, en los momentos más complicados, ¿no? que puede estar viviendo, aunque sea también por satisfacción en esa dopamina ¿no? que va actuando en las zonas de gratificación del cerebro, también está regulándose. Cuando llega a casa es que yo me peleo con mis padres y lo único que me apetece es jugar, encima me quitan la Play. Bueno, pues vamos a dejarle la Play, pero le enseñamos otros mecanismos de regulación emocional. Entonces yo ya tengo mis mecanismos de regulación emocional. Cuando sea adulto, ese mecanismo de regulación también lo voy a tener yo, por tanto no lo voy a buscar tanto en otra persona para que me regule. Es importante ahí, ¿no? En enseñar a la regulación emocional, en lo que hablábamos antes también, para no necesitar a otra persona que regule el llanto, que regule la ira, uno puede regularse uno mismo. Muchas gracias. Bueno, pues casi que vamos a ir cerrando. Si queréis alguna más, dar algún planteamiento de cierre. Si no, pues bueno, muchas gracias. Espero que pues con esta mesa redonda, esta mesa virtual, se hayan aportado diferentes puntos de vista en torno a este tema. Hemos ido tocando diferentes cuestiones, porque se ha ido enriqueciendo pues, por muchos caminos. Y bueno, de Proyectos Fortaleciéndote, damos las gracias por la atención y esperamos pues, seguir aportando nuestro granito de arena y poder en algún momento, como siempre planteo, pues poder dejar de ser necesarias. Así que muchas gracias por la atención y muchas gracias, por supuesto, a Lian por apoyar este proyecto. Gracias. Muchas gracias a todas las participantes. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Te presento que no te has presentado. La moderadora de la mesa es Mariola Aguilar, también es psicóloga y también pertenece a la asociación Sin Maltrato. Ella también tiene un gran bagaje de trabajo en trayectoria también para ayudar a las mujeres y para mejorar el bienestar de las personas, la autoestima y generar ese cambio y ese granito de arena en el cambio social. Gracias, Mariana. Muchas gracias a todas. Gracias por participar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.